acabo de comentar, por cómo se le lee como un retroceso en relación a Anaximandro, solo desde el punto de vista del enamoramiento, si queréis decirlo así, de la noción de infinito que profesan y de indeterminado que profesan las metafísicas cristianas. Digo que la contribución es de particular importancia porque tanto Anaxágoras como Sócrates y por lo tanto el primer Platón, antes de ir haciéndose Platón cada vez más pitagorizante, asumen la noción de fisis que ha profesado Anaxímenes directamente y siguen pensando que hay un alma del cosmos de la misma manera que hay un alma del hombre. Pero más bien la noción de alma del hombre proviene de la psique del cosmos y de la fisis y no al contrario como si fuera una proyección antropomórfica, ¿verdad? Bien, pues visto eso, nos vamos a Anaximandro y tenemos sí que hacer juntos el comentario de texto que yo os he pedido, en el que os he pedido que trabajemos en el tiempo de vacación de invierno, porque sí me interesa ver si está en el propio grupo ya la posibilidad de obtener casi arqueológicamente cuáles son los supuestos y las implicaciones del texto y no, por lo tanto, entonces leerlo solo de modo pasivo o de modo autoritario o de modo canónico, ¿verdad? Os recuerdo el texto y las tres divisiones que habíamos hecho en él, de donde las entidades tienen origen, las entidades, los taonta, es decir, los presentes tienen origen, hacia allí, nos ayuda a traducir Marzoa con ese matiz precioso, con el hacia, porque es verdad que no dice allí, sino hacia allí, tiene lugar. También su corrupción, catatogeón, por necesidad. Por necesidad. Nosotros vamos a separar aquí la primera parte del texto. La continuación es una explicación, pues han de pagarse mutuamente. Ya os he comentado, aunque el otro día no me podíais oír porque ya habíamos trabajado mucho en otras cosas, el mutuamente es un logro de la doxografía y de la filología crítica, sin el cual, como vamos a ver nosotros a continuación, se altera sustancialmente el sentido del texto, hasta el punto de que vosotros veréis que en algunos de los manuales recomendados tenéis la interpretación que se seguiría de no estar el allelois, el mutuamente, y cómo cambia esto todo lo que afecta además a nuestra posición diferencial entre metafísica y filosofía. ¿Por qué digo eso? Retenedlo. Lo vemos dentro de un momento. Han de pagarse mutuamente la pena, el pago, la pena, es una redundancia, de su adiquía, de su injusticia. ¿Veis otra vez siempre el alfa privativa, la no dique, la no justicia? Han de pagarse la pena de su injusticia. Aquí hacemos nosotros otra división. Kata tu chronu taxin. De acuerdo con la disposición, taxis, sintaxis para taxis, con la disposición topológica del cronos, del tiempo, según el orden del tiempo. Os lo vuelvo a decir en griego, no por erudición, sino para que notemos que de los muchos sentidos del tiempo que nosotros conocemos, de aidion, aion, el que está involucrado aquí es cronos y no otro, y que no está diciendo cosmos, que podría ya, puesto que Tales ha establecido la noción de cosmos, según nos cuenta toda la doxografía, sino que dice taxis, es decir, dice disposición, topología jerárquica, por lo tanto, disposición, colocación, según el orden, la disposición del tiempo. Bien, lo que nosotros conocemos de Anaximandro es, además de este texto, del cual, como vosotros sabéis, no nos consta el carácter estrictamente genuino, sino a partir del por necesidad y hasta adiquía, no nos consta, eso no os tiene que turbar, muchísimas noticias documentales que tenemos son menos seguras que este texto, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos la noticia establemente transmitida por todo el peripato a partir de Aristóteles y de Teofrasto, de Simplicio, según la cual
Anaximandro había defendido que el arjé es to apeiron, que el arjé es lo que no tiene peras, lo ilimitado, lo indeterminado, lo indefinido, aquello, alfa privativa, que no tiene peras, que no tiene límite. Bien, pues en esto estábamos nosotros y habíamos hecho ya varias preguntas a las incitadoras a la lectura del texto y vamos a hacer como si empezáramos en este momento leyendo las tres secciones en las que podemos dividirlo. Si alguien no está de acuerdo y cree que en vez de estas debemos hacer otra división distinta, que lo diga, estamos a tiempo, ¿verdad? La cuestión inicial, en la que ya habíamos trabajado un poco, sería entonces la de entender que si las entidades, los USA, los que tienen presencia, si las entidades presentes tienen origen en aquel mismo lugar en el cual ocurre su corrupción, y esto es por necesidad, parecería entonces que cualquier nacimiento, cualquier incursión en la presencia, cualquier poder hacerse presente, tiene origen en lo ilimitado, ¿verdad? En lo indeterminado. De tal manera que la primera parte del texto lo que explicaría es que nacer consiste en delimitarse, en determinarse. Esto explica que las tradiciones físicas, fundamentalmente a partir del estoicismo, hayan establecido que también en Anaximandro había sobre todo una física de la ekcrisis, es decir, de la separación o de la diferenciación a partir de lo indeterminado. Si yo hubiera empezado menos deprisa y os hubiera preguntado, ¿qué entendéis en la primera, y ahora ya meteros por favor, ¿qué entendéis en la primera de las secciones en las que hemos dividido el texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo esta primera parte del texto? De donde los presentes tienen origen, hacia allí tiene lugar su corrupción por necesidad. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué se dice aquí? Si además aislamos el por necesidad, asunto en el que también tenemos que investigar qué significa ese por necesidad, ¿qué se está diciendo entonces? Aquí nos habíamos detenido nosotros en el trabajo antes de marcharnos. Se está diciendo entonces esto, que los presentes tienen origen en un lugar distinto de lo presente, donde también tiene lugar su disolución como presentes. ¿Qué categorías están entonces aquí en juego? Sí, allí, hacia allí, que es un lugar, hacia allí tiene lugar su muerte, su corrupción. Hacia allí, perdón, implica movimiento. Ajá. No implica estaticidad en aquel lugar, sino que se está moviendo desde el sitio presente hacia el otro lugar, ¿no? Desde luego. Y además dice antes un de dónde. Un de dónde y dice además dicen, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que está sentando el primer enunciado? ¿Qué dice toda esa primera sección del texto? No se oye nada. Que el principio es lo mismo que el fin. Que el principio como origen es lo mismo que el fin. ¿Y qué es lo que hay entonces en medio entre el principio como origen y el fin, en este caso, fin como muerte, ¿verdad? Fin como muerte, fin como corrupción. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sucede entre ese origen y ese fin? Las entidades. Las entidades, es decir, los presentes. Los presentes, lo que tiene presencia. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la tradición unánimemente